Regresamos al tema de Argentina. Devalúa el nuevo gobierno de Javier Milei 50% su moneda frente a la divisa norteamericana y presenta, ya le comentaba, un plan de choque con recorte del gasto, paralización de la obra pública y reducción de las ayudas de energía y transporte. Vamos a platicar con Francisco Gutiérrez y Luis Miguel González. Luis Miguel, te saludo con mucho gusto, Paco también. Muy buenos días, el gusto es mío. Bien. Gracias, buenos días a ambos. A ver, Luis Miguel, ¿crees que estén aplicando la medicina, pues sí, más amarga, pero a la vez, pues, más eficiente o menos dañina para, a partir del próximo mes de febrero, según dijo ayer Caputo, pues la economía argentina comience su nuevo camino hacia la estabilización, que bueno, pues ahí son muchísimos factores, muchas variables en esta ecuación que se han visto afectadísimas por los gobiernos de izquierda y el peronismo allá en la nación sudamericana, y se antoja muy pronto para un resultado tan rápido. Adelante, Luis Miguel. Sorprende primero que haya ganado una figura como Milei, y yo diría que no sorprende el plan que presentó. Les dicen el plan motosierra. Estamos hablando de un ajuste fiscal equivalente a 5 puntos del PIB, pero es vamos a decir, son una serie de medidas que más que una decisión de política económica es toda una declaración de principios en lo político y en lo social. Se habla de un nuevo contrato social, de un giro radical respecto a lo que Argentina había tenido. ¿Cuáles son para mí las cosas? Va a ser una situación muy complicada para el gobierno y para la sociedad argentina en los próximos 2 años. Los números indican que no tenía opción Milei, o que tenía muy poco margen de maniobra. Uh-huh. Estamos hablando de una altísima inflación, de un enorme déficit público. Argentina tiene o tenía un estado de bienestar en un contexto donde prácticamente no se pagaban impuestos. Evidentemente, eso no es sostenible. Creo que de lo que prometió o anunció en campaña, lo único que está fuera de esta primera medida es la desaparición del Banco Central. El ministro Caputo, que es el que anuncia las medidas ayer, reconoce que tendrán para 1 o 2 años donde más bien sentirán lo duro y lo tupido que los beneficios de las medidas que se anuncia. Creo que la gran duda es si con estas medidas, con este apretón de cinturón, políticamente sostenible el gobierno de Milei. No tenían mucho margen, insisto, una economía que no crecía, una economía con altísima inflación, con déficit público. Estamos en este momento viendo mucho más una terapia de shock, y no es muy diferente a lo que los mexicanos vivimos con la llegada de Miguel de la Madrid en los 80s, por ejemplo. Yo diría, para quienes tratan de ver paralelismos entre México y Argentina, pues digamos es el México de los 80s frente a la Argentina del 2023. Sí, ahora, este paquete de urgencia, cuya finalidad es neutralizar la crisis y, como bien dices, lograr estabilizar las variables económicas, pues está por verse cuándo comienza con sus primeros efectos o ese quiebre, ¿no? Ese giro de 180 grados. Aunque dicen el nuevo tipo de cambio oficial dará a los sectores productivos los incentivos adecuados para incrementar su producción, especialmente al sector
exportador. No tengo aquí los datos, cómo está la balanza comercial de Argentina con el resto del mundo, pero no sé si esto que señalaba ayer el ministro de Economía vaya a influir positivamente, Luis Miguel. Ah. Bien, regresamos con Luis Miguel González y Francisco Gutiérrez en relación a este plan de choque que implanta desde ayer el gobierno argentino y el cual pues ya como comentábamos con el auditorio pues está recetando y se está tomando una medicina muy amarga, una decena de medidas del plan tras hacer un diagnóstico de la severa situación que atraviesa Argentina, cuyo objetivo, bueno, es la intención, estabilizar la macroeconomía y evitar una hiperinflación. En estos dos puntos, Luis Miguel, ¿crees que se pueda lograr pronto la estabilización macroeconómica y evitar una hiperinflación? Creo que Creo que no va a ser pronto. Uh-huh. Creo que vamos a tener, en el caso de Argentina, una situación muy complicada todo 2024 y una parte de 2025. Preguntabas tú de sector externo y la devaluación. Sí. El sector externo tiene superávit. Argentina el año pasado exportó 88,000 millones de dólares e importó un poquito menos de 78,000. Tiene casi 11,000 millones de dólares de superávit. La devaluación no tiene que ver con una balanza comercial deficitaria, sino con un banco central que no tiene reservas. Uh-huh. Literalmente las arcas del Banco Central argentino están vacías. Creo que lo que ha conseguido Milei es encontrar una especie de relato para aplicar la medicina, pero lo cierto es que tenía muy poco margen de hacer una cosa diferente. El tipo de cambio era insostenible y, por supuesto, que el gasto público ya no alcanzaba. La gran pregunta es si desde lo social, desde lo político, podrá tener la estabilidad del margen de maniobra para aplicar un programa que es durísimo. Yo diría, no hay un antecedente en Argentina de un plan de choque tan duro, y para encontrar medidas parecidas tenemos que remontarnos a los 80s, y ese es el México de Miguel de la Madrid, que por cierto, cuando llega al gobierno tampoco tiene reservas el Banco de México. Así es, pero bueno, gracias Luis Miguel. Paco Gutiérrez, como dicen, la génesis del problema de Argentina es también fiscal, con un déficit financiado, tenemos entendido, con emisión de monedas y billetes que imprime, pues, o que hace, que fabrica las monedas y que imprime los billetes el Banco Central. Y esto, pues, obviamente produce inflación y debe de ser solucionado de raíz mediante la recuperación del equilibrio fiscal. Así es, Oscar Mario. Mira, yo diría, me iría un paso atrás. Yo creo que la génesis de esta crisis argentina y la crisis en la que ha estado pues en la última década o un par de décadas es un gobierno populista de izquierda que pues ha minado, digamos, la institucionalidad y la, digamos que eficiencia económica del país. Estos gobiernos populistas han fracasado siempre en todos lados y ahora es el caso de Argentina. Llega ahora un gobierno de extrema derecha pues a tratar de solucionar las cuentas, porque pues Argentina está en una situación bastante compleja. Si bien decía Luis Miguel, Argentina había tenido superávit comercial del orden de 7, 8, 9, 10
mil millones de dólares anuales en los últimos años. Este 2023 ya tiene un déficit que va a cerrar del orden de los 7,000 millones de dólares en balanza comercial. Entonces pasó de un superávit continuo a lleva aproximadamente 9-10 meses continuos de déficit que les va a sumar 7,000 millones de dólares, 7-8. No es mucho, no es demasiado, sin embargo, como bien dice también Luis Miguel, pues el gobierno federal, más bien el Banco Central ya no tiene reservas, que allá, pues el gobierno federal y el Banco Central estaban hechos una simbiosis. Parte de la pérdida de la institucionalidad de Argentina es precisamente la nula independencia del Banco Central, que ahora tiene que cambiar, es decir, se tienen que recuperar la institucionalidad y la independencia de las instituciones económicas en pues la República Argentina, y en eso están, Oscar Mario. Pues eso va a ser un programa muy profundo y muy doloroso de ajuste macroeconómico hacia un viraje de una economía populista a socialistoide, hacia una economía de mercado, que es doloroso porque pues no olvidemos que Argentina incluso pues es de los pocos países del mundo que se atrevió a entrar en moratoria contra el Fondo Monetario Internacional, y eso pues le cerró las puertas del crédito durante mucho tiempo. Tiene ahora ya nuevamente déficit comercial, déficit en cuenta corriente, y bueno, pues una situación en su cuenta de capital bastante compleja después de venir muchos años de un gobierno populista. Mira, para contextualizar, Oscar Mario, la economía argentina no es menor, pues tiene un valor de alrededor de 630,000 millones de dólares, y es más o menos la mitad de la economía mexicana. Tiene una caída en su Producto Interno Bruto del orden del 3%, una tasa de desempleo del 6.2%, una inflación del 143%. Hace unos momentos preguntaba sobre la hiperinflación. Bueno, pues ya están básicamente con una inflación mensual del orden del 8-9%. Y bueno, yo creo que la intención de este gobierno va a ser hacer un ajuste macroeconómico como el que conocemos en nuestro país, pues en las épocas de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, un ajuste macro muy, muy profundo y doloroso que pasa por el reconocimiento de que el valor de la economía argentina, en términos del deterioro institucional y del deterioro de las libertades económicas, es muy grande, y por lo tanto su moneda no vale lo que decía el gobierno populista que valía, sino que vale mucho menos, y ese reconocimiento se tiene que hacer para voltear a ver nuevamente a los mercados internacionales y a los mecanismos de financiamiento internacional que pueden hacer con el tiempo que la economía pues recupere una eficiencia de mercado. Pero por lo pronto pues se trata efectivamente de evitar el colapso del Banco Central y de sus cuentas externas mediante una devaluación que va a beneficiar a la exportación. Como bien decía Luis Miguel, la economía argentina viene de un superávit comercial, entonces seguramente esta devaluación va a regresar hacia el superávit comercial y por lo menos a tener ese balance positivo en su cuenta corriente, que evitará que el Banco Central pues se quede sin las divisas como para enfrentar sus compromisos financieros y sobre todo los del gobierno federal. Así es que pues estamos, como también bien decía Luis Miguel, en un programa de choque como los que conocemos en nuestro país en tiempos pasados, luego de gobiernos populistas como el de Echeverría, como el de López Portillo, un tanto el de Miguel de la Madrid con su desorden fiscal y su desorden en general. Se tuvo que hacer un ajuste fiscal y un ajuste macroeconómico completo con los programas, ustedes se acordarán, en los planes de solidaridad de Carlos Salinas, que incluía un ajuste fiscal, la independencia del Banco Central,
y la corrección de las cuentas externas mediante pues, la depreciación de la moneda a su nivel más real. Eso es lo que va a transitar por Argentina en los próximos años. Bueno, la dolarización, ¿para cuándo? Y si finalmente tomará la decisión Milei. Yo creo que no, Oscar Mario. Mira, la dolarización es una posible solución cuando tienes una estructura macroeconómica, fiscal, monetaria y una estructura de productividad, una competitividad de tu productividad similar a la del país de la que adoptas la moneda, en este caso Estados Unidos. Argentina no tiene ni de lejos ninguna cercanía ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en la competitividad estructural de su economía. De manera que si adoptan una dolarización, no van a poder sostener la inflación, por lo tanto no van a poder sostener el tipo de cambio digamos que la dolarización per se, porque su estructura fiscal no va a contener la inflación de la manera en que se necesita para estar a la par con el dólar y sostener eso. Es una pésima idea la dolarización cuando las estructuras económicas son diferentes, porque no es sostenible. Y bueno, pues ya en algún momento intentaron hacerlo, fue un fracaso, y pues de tratar de hacerlo sería otro fracaso. Yo creo que los asesores de Milei, que deben tener los buenos, no van a optar por esa opción. Bueno, rápidamente, Luis Miguel González, ¿están peor con Milei o estarían mejor con los izquierdosos? Luis Miguel, ¿no me escucha? Paco, ¿tú me escuchaste, sí? Sí, te escucho. Mira, yo creo, sin lugar a dudas, Oscar Mario, con todas las reservas que me merece esta personalidad de Milei, creo que están menos mal. Menos mal con Milei. Bueno, tenemos unos... En Walmart tienes la confianza de encontrar todo. Parte final de esta charla con Luis Miguel González y Francisco Gutiérrez. Paco Gutiérrez, ¿mejor o peor con Milei allá en Argentina después de este plan de choque que anuncia ayer el secretario de Economía? Pues con todas las reservas del caso por la personalidad de Milei, yo creo que están... No. Sí, aquí te escucho, Oscar Mario. ¿Mejor o peor con Milei? Yo creo que mejor, Oscar Mario, con todas las reservas que me merece el personaje de Milei, creo que es un mejor camino que el populismo en el que estaba. Mi querido Luis Miguel González, para concluir, ¿mejor o peor con Milei después de este plan de choque que anuncia ayer Caputo? Igual, pero camino de salida. ¿Qué? A ver, otra vez, ¿cómo es eso? Estaban muy enfermos y están entrando a quirófano. Ándale. Pero para terapia intensiva o para una recuperación de largo plazo, aunque dolorosa, pero finalmente recuperación. Creo que es mejor, doctor Milei, de lo que hubiera sido Sergio Massa, sí, bueno. Aunque no hay que perder de vista, las formas son horrorosas y en un contexto en que se va a necesitar muchísima política, es un riesgo la forma de hacer política de Milei. Bueno, aunque la llegada de Milei garantiza que seguirán teniendo el apoyo de los organismos financieros internacionales, ¿no? Sí, pero no, porque ya agotó su crédito. Ajá. Argentina tiene un récord de ser muy mala paga con el Fondo Monetario. Probablemente pueda aparecer apoyo, por ejemplo, de China o de otro jugador nuevo. Ah, mira. Pero con el Fondo Monetario ya se le acabó literalmente ya se le acabó el 20. Bueno, pero digo que nada con los brasileños y nada con los chinos, ¿no? Ya rectificó y con los chinos. Okay. Y hay que recordar, Brasil es su principal socio comercial, claro. Y China es su segundo socio comercial. Entonces eso de nada, pues no se puede. Bueno, entonces, pues ¿qué será? Como puede salir bien, puede agravarse la situación, podrían estar peor económicamente allá en Argentina. Yo creo que estarían peor si hubieran querido mantener el rumbo. Ya era insostenible. Bien. Entonces, conclusión, la única alternativa, no la mejor, sino la única. ¿Así es? Así es.
Luis Miguel, gracias. Igual, Paco, para ti, la única, aunque no la mejor. Yo me quedo con lo que comentó Luis Miguel, que es el maestro para poder describir las cosas de una mejor manera. La economía argentina está demasiado enferma en puntos terminales y está entrando a quirófano. Afortunadamente está entrando a quirófano porque de no ser así moriría, pero pues no garantiza que la operación vaya a ser exitosa debido a las grandes dificultades que todavía va a enfrentar, y siendo que pues cada media hora están cambiando de médico. Es muy inestable la política en Argentina, de manera que pues le agregaría eso a los comentarios de mi querido Luis Miguel. Bueno, lo menos malo. En fin, gracias, Paco. Un abrazo, Oscar Mario. Gracias, Juan Manuel, a ver quién es ahí.